Jesús llena de misericordia la tierra. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Evangelio de hoy. Domingo 20 de octubre de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 53. Versículos 10 y 11. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá a su descendencia. Prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Capítulo 4. Versículos del 14 al 16. Puesto que tenemos un sumo sacerdote extraordinario que ha penetrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, ya que fue probado en todo a semejanza nuestra, a excepción del pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: Lo somos. Jesús les dijo: El cáliz que voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, creemos y confiamos plenamente en ti, porque sabes siempre qué es mejor para nosotros. Y lo que debemos hacer con el fin de alcanzar el cielo. Esperamos en ti porque nos has llamado a no anhelar el poder del mundo, porque estamos llamados a servir a los demás. Te amamos porque eres lo más grande e importante en nuestra vida. Señor Padre, te pedimos humildad,
Te pedimos generosidad en nuestra oración y en nuestro actuar, que podamos ofrecer lo que tenemos por las misiones de todo el mundo, nuestras oraciones, nuestros sacrificios y la ayuda material que podamos. Reflexión del Evangelio de hoy. Primera lectura, Isaías 53, 10 al 11. Un Mesías que ha de sufrir. La primera lectura corresponde a un texto que se conoce actualmente como Trito Isaías, un discípulo lejano, quizá después del destierro de Babilonia del gran maestro del siglo VIII, que ha dado nombre al libro. Pero además, este es uno de los textos más claros en los que se pone de manifiesto el valor redentor del sufrimiento, de tal manera que es la Iglesia primitiva, después de lo que sucedió con la muerte y resurrección de Jesús, quien se atrevió a desafiar a la teología oficial del judaísmo y a hablar de un Mesías que podía sufrir para salvar a su pueblo. Esto era lo que no admitía el judaísmo y lo que encontró la Iglesia primitiva como la identidad de su Mesías Salvador. ¿Cómo podía ser eso que el Mesías no participara de los sufrimientos del pueblo? Un Mesías que viniera a pasearse en medio del pueblo sin experimentar sus llantos no sería un verdadero liberador. Si Dios sufre con su pueblo, también debía sufrir su enviado. Segunda lectura, Hebreos 4, 14 al 16. La misericordia sacerdotal de Jesús. La segunda lectura continúa con la carta a los Hebreos en la que se nos muestra el papel del Hijo de Dios como sumo sacerdote. El autor quiere marcar las diferencias con el sumo sacerdote de esta tierra, que tenía el privilegio de entrar en el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén. Pero allí no había nada, estaba vacío. Por ello, se necesitaba un sumo sacerdote que pudiera introducirnos en el mismo seno del amor y la misericordia de Dios que está en todas partes, cerca de los que le buscan y le necesitan. Para ser sacerdote no basta estar muy cerca de Dios, sino también muy cerca de los hombres y de sus miserias. Es eso lo que se muestra en este momento en el texto de la carta a los Hebreos en que se comienza una sección sobre la humanidad del sumo sacerdote. Este sumo sacerdote aprendió en la debilidad, como nosotros, aunque nunca se apartó del camino recto y verdadero. Nunca pecó. Es uno de los pasajes más bellos en esta teología que el autor de la carta hace sobre el sacerdocio de Jesús. Esto da una confianza en el Dios al que Él nos lleva, que supera la rigidez de un sacerdocio ritualista o simplemente formal. El sacerdocio de Jesús se amasa en la debilidad de nuestra existencia para conducirnos al Dios vivo y verdadero, al que no le importan los sacrificios rituales, sino el corazón del hombre. Si bien el título de sumo sacerdote no es muy halagüeño y se usa poco en el Nuevo Testamento, debemos reconocer que estos versos de la carta a los Hebreos logran una teología nueva del verdadero sacerdocio de Jesús. Es sumo sacerdote, porque es misericordioso. Evangelio, Marcos 10:35 al 45. La propuesta de la gloria, sin poder. El Evangelio nos ofrece una escena llena de paradojas, en las que se ponen de manifiesto los intereses de sus discípulos y la verdadera meta de Jesús en su caminar hacia Jerusalén. Ha precedido a todo esto el tercer anuncio de la pasión, Marcos 10:33. La intervención de los hijos del Zebedeo no estaría en sintonía con ese anuncio de la pasión. Es, pues, muy intencionado el redactor de Marcos al mostrar que el diálogo con los hijos del Zebedeo necesitaba poner un tercer anuncio. El texto tiene dos partes, la petición de los hijos del Zebedeo y la enseñanza a los 12. Es un conjunto que ha podido componerse en torno al seguimiento y al poder. De la misma manera que antes se había reflexionado sobre el seguimiento y las riquezas, en el marco del camino hacia Jerusalén. Pensaban los discípulos que iban a conseguir la grandeza y el poder, como le piden los hijos del Zebedeo, estar a su derecha y a su izquierda, ser ministros o algo así. Incluso están dispuestos, decían, a dar la vida por ello. La copa y el martirio es uno de los símbolos de aceptar la suerte y el sufrimiento y lo que haga falta. Es verdad que en el Antiguo Testamento la copa también puede ser una participación en la alegría. Podemos imaginar que los hijos del Zebedeo estaban pensando en una copa o bautismo de gloria, más que de sufrimiento. Sin embargo, la gloria de Jesús será la cruz, y es allí donde no estarán los discípulos en Jerusalén. Lo dejarán abandonado, y será crucificado en medio de dos bandidos. Fueron estos los que tendrían el privilegio de estar a la derecha y la izquierda, como ignominia que confunde su causa con los intereses de este mundo. Esta es una lección inolvidable que pone de manifiesto que seguir a Jesús es una tarea inconmensurable. Es verdad que los discípulos podrán rehacer su vida, cambiar de mentalidad para anunciar el Evangelio, pero hasta ese momento, Jesús camina hacia Jerusalén con las ideas lúcidas del profeta que sabe que su causa puede ser confundida por los que le rodean y por los que se han convertido en contrarios a su mensaje del reino. Los grandes tienen una patología clara, dominan, esclavizan, no dejan que madure nadie en la esencia ética y humana.
Por el contrario, el Dios del reino trata a cada uno con amor y según lo que necesita. Ahí está la clave de lo que quiere llevar adelante Jesús como causa, aunque sea pasando por la cruz. Un Dios que sirve a los hombres no es apreciado ni tenido como tal por los poderosos, pero para el mensaje del Evangelio, ese Dios que sirve como si fuera el último de todos, merece ser tenido por el Dios de verdad. Es eso lo que encarna Jesús, el profeta de Nazaret. Llama la atención el dicho sobre el rescate, litrón, por todos. Este dicho puede estar inspirado en Isaías 53:12. No se trata propiamente de sacrificio ni de expiación, porque Dios no necesita que alguien pague por los otros. No es propiamente hablando una idea de sustitución, aunque algunos insisten demasiado en ello. Es, en definitiva, una idea de solidaridad con la humanidad que no sabe encontrar a Dios. Y para ello Él debe pasar por la muerte. No porque Dios lo quiera, sino porque los poderosos de este mundo no le han permitido hacer las cosas según la voluntad de Dios. Pensar que Jesús venía a sufrir o quería sufrir sería una concepción del cristianismo fuera del ámbito y las claves de la misericordia divina. El Hijo del Hombre debe creer en el ser humano y vivir en solidaridad con él. El Cur Deus Homo, porque Dios se hizo hombre, de Anselmo de Canterbury, debería haberse inspirado mejor en esta idea de la solidaridad divina con la humanidad que en la visión jurídica de una deuda y un pago, que sería imposible. Dios no cobra rescates con la vida de su Hijo, sino que lo ofrece como don gratuito de su amor. Mensaje para hoy. Escuchen, hijos, una palabra que te aclara qué significa seguir a Jesús por el camino de la cruz, seguirlo hasta ver la luz de la resurrección. No te distraigas buscando lo que el mundo busca, como primeros puestos o posiciones de mando. No te enseñorees sobre nadie, sé solo un servidor. Yo, que soy tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te llamo a una única cosa. Ser servidor, trabajar por el rescate de todos, por la salvación de cada uno de mis amados hijos. Para ello, déjate guiar por el dinamismo del Espíritu Santo que te dará la luz necesaria para discernir que exige el reino de Dios y que es solo un asunto de búsqueda de puestos que tan solo oprimen a mis hijos. Sé firme en tu decisión de ir detrás de Jesús por el camino que, pasando por la cruz, descansará en el misterio de la resurrección. Para reflexionar. ¿Cómo enfrentar la búsqueda de poder y de primeros lugares, tan arraigada en la sociedad, como también al interno de la comunidad eclesial? ¿Qué dimensiones del misterio pascual no han sido suficientemente acogidas para entender el sentido de la renuncia al poder? Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe que seguir a Jesús es estar al servicio de la salvación de todos, que nuestro servicio desinteresado es la mejor manera de mostrar que el Evangelio es gracia y don para quien busca la salvación, que servirlo a Él es generar vida. Padre, danos tu Espíritu Santo para escuchar a Jesús, que afirma que el Hijo del Hombre ha venido a dar la vida por la redención de todos, que con su gracia estemos dispuestos a buscar solo el servicio y la salvación de tus hijos amados, y un día vivir la plenitud de tu paternidad. Amén. Suscríbete, dale like y comparte para que el Evangelio llegue a más personas. Recuerda que compartir es evangelizar.